Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este canal, Ara Retadora. Hoy tenemos a un súper invitado que se llama Diego Torres, es cofundador de Tri, un app que nos ayuda a invertir más fácil. Diego, bienvenido a mi canal. Muchísimas gracias por la invitación, Ara, y encantado de estar contigo y con Bonnie. Buenísimo. Diego, primero cuéntame cómo nace Tri, cómo nace la idea de traerlo al Perú, cuál es este valor que aportan nosotros los usuarios a los peruanos. Perfecto, entonces, Tri es, antes que nada, Tri es una idea que invertir en el Perú, en Colombia, en Chile, en toda la región andina, no debería ser tan difícil. Que para una persona no debería ser complicado invertir su plata, su dinero. Entonces nosotros en Tri creamos una plataforma donde cualquier persona puede crearse una cuenta e invertir en acciones de la bolsa, tanto acciones locales como extranjeras, de forma fácil, de forma rápida, de forma sencilla. No, y es porque creemos que así como uno tiene que ahorrar su plata, uno también tiene que saber cómo invertir su plata. Entonces, si es que no hay oportunidades para invertir la plata, uno está muy limitado. Correcto. Entonces nosotros en Tri creemos que se amplíen las posibilidades y las oportunidades para que uno pueda analizar qué quiere hacer con su dinero y cómo autogestionarse de la mejor forma. Buenísimo. ¿Esto tú lo hiciste solo o hay un equipo detrás de Tri de traerlo al Perú? Cuéntame un poco cómo fue ese proceso. Entonces, toda la idea nace en realidad de Esteban Peñalosa, que es hoy nuestro CEO. Esteban trabajaba en un fondo de inversión y en este fondo Esteban siempre dijo, oye, yo tengo capacidad adquisitiva y conozco del mundo, pero me es muy difícil invertir en acciones. Me es muy difícil abrirme una cuenta en una SAP e invertir en acciones. Esteban es colombiano. Y yo, por otro lado, antes de conocer a Esteban incluso, yo también pensaba, oye, ¿por qué me es tan difícil invertir en acciones? ¿No? O sea, yo trabajé en fondos de inversión, trabajé en la industria, trabajé en consultoría y me era muy difícil invertir en acciones en el Perú. Decía, ¿por qué es tan difícil? O sea, no debería ser tan complejo. Entonces Esteban empieza con esta idea en Colombia y ahí por un contacto en común yo lo conozco y apenas me cuenta, me hizo clic en un segundo. Y dije, la región necesita esto. Necesita una solución para que cualquier persona pueda invertir su dinero de forma fácil, sin montos mínimos, porque también otra de las grandes barreras de entrada es que te cobran te pedían $5,000, $10,000 para empezar a invertir. Y la gente a promedio no tiene $5,000, $10,000 para empezar a aprender a invertir. Sobre todo que al inicio tienes que hacer pruebas también, ¿no? No poner todos tus ahorros de frente en una empresa o en un aplicativo específico y tienes que también tener la capacidad de diversificar. Entonces, si hablamos del monto mínimo $5,000, ¿qué estamos esperando? ¿Que la gente tenga mínimo $20,000 para poder empezar a invertir? Exactamente. Es un poco alta la valla, ¿no? Exactamente. No, y justamente así es como se comportan los usuarios. No empiezan con un poquito de plata a probar la plataforma. Porque también sabemos que la industria es nueva. La industria de fintech y de inversiones digitales es nueva en el país. Y la gente, con justas razones, quiere empezar a probar, ver qué tal es la plataforma, si le funciona, si no le funciona. Y una vez que empiezan a agarrar confianza, y empiezan a invertir más montos, ¿no? Pero no es que nosotros les exigimos un monto alto para empezar con nosotros. Exacto. Perfecto. Me parece buenísimo y me parece una muy buena manera de democratizar la oportunidad de que nosotros empecemos a invertir. Y primero, ahora quiero ir a la parte más personal de cómo fue para ti esta experiencia, porque me dices que ya trabajabas en el rubro, de decidir lanzarte a, oye, tengo esta gran idea, he detectado una necesidad, ¿cómo ahora dejo mi trabajo y decido invertir mis ahorros o buscar financiamiento para traer esta empresa que es Tri al Perú? Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Eso tiene varias partes, ¿no? Entonces, yo trabajé en capital privado, en private equity, trabajé en venture capital y luego trabajé en consultoría. Ok. Entonces, yo dentro de consultoría ya me había tocado trabajar con algunas startups, no empresas, startups. Yo tuve un proyecto largo en Rappi, en Colombia. Entonces, ahí es que empecé a conectarme un poquito con el ecosistema de emprendimiento, con el ecosistema de startups y todo este mundo nuevo que se estaba originando. Esto fue como en 2019, quizás. Donde en 2019 Rappi ya se había vuelto una empresa conocida, ya había levantado capital, ya estaba generándose todo un ambiente y un ecosistema de nuevas startups en la región. Y una cosa no menor, para mí no menor, que se estaba volviendo cool las startups. Totalmente. Se estaban volviendo cool, algo que no pasaba en 2015. Sí. Se estaban volviendo cool. Entonces, eso, no solamente para mí, sino para varios otros de mi promoción de consultores, se nos empezó a hacer interesante la idea de buscar hacer algo o buscar unirse a alguna startup. Yo tengo varios amigos que se fueron a otras startups a trabajar como product managers, como gerentes de ventas, como varias cosas. Dejamos de contemplar
el trabajar en una gran empresa, o sea, grande, ¿no? Sí. Como algo cool, y empezamos a ver más cool trabajar en pequeños emprendimientos, Sí. pero que crecen a pasos agigantados y muy acelerados, ¿no? Entonces, nos dan la oportunidad de repente investigar más, de probar más, etcétera, y se vuelve más entretenido. Diego, y luego, ¿qué más pasó? ¿Cómo llega Tree al país? Entonces, el Tree originalmente se lanzó en Colombia. Ajá. Y la razón por la que se lanzó en Colombia es porque 3 de los 4 que somos los socios fundadores son colombianos. Okay. Entonces, Esteban, que tuvo esta primera idea, se juntó con Carlos y Luis, que son los otros 2 socios. Un tema particular, no particular, suele ser repetido, pero que nos pasó en Tree es que Esteban y Carlos, antes de Tree, habían lanzado otro emprendimiento. Okay. Por ahí en el 2016, 2017, que había ido pues bien, nunca había como explotado y decidieron como en un momento venderlo. Entonces de ahí sacaron algo de caja para fondear los primeros desarrollos de Tree. Perfecto. Esto fue quizás 2019 también, 2019-2020 quizás. Y cuando yo conozco a Esteban, cuando yo conozco a Carlos, yo los conozco por un contacto en común, que era un inversionista de ellos, muy temprano. Qué loco cómo esas relaciones van sacando oportunidades, ¿no? Es una locura. Y mientras Esteban y Carlos estaban conociendo a este inversionista que les había caído del cielo, yo lo había conocido por un amigo en común de consultoría, y yo ya le había contado que me interesaba hacer algo yo, o unirme al emprendimiento, buscar alguna oportunidad. Perfecto. Entonces, esta persona en común nos contactó y me dijo, oye, ¿tú quieres hacer algo? Ellos están empezando a hacer algo, conéctense. Perfecto. Y me conectó con ellos, de nuevo, la idea me hizo clic, me parecieron muy buenas personas, y nos juntamos para lanzar Tree en Colombia, que fue el primer mercado, ¿no? Y por una combinación de suerte y también pretrabajo, la solución empezó a escalar desde el primer momento. O sea, empezamos a traer usuarios que no es un given, o sea, no es algo que siempre que lanzas un negocio van a traer usuarios. No, de hecho, al inicio es súper caro conseguir leads nuevos, ¿no? Clientes nuevos. Entonces es una gran señal de que, oye, esto puede funcionar y va a ir bien. Exactamente, ¿no? Y ahí haciendo como adelanto hasta Perú, nosotros desde el primer mes que lanzó Tree el mercado en Colombia, ya sabíamos que queríamos ir a Perú y a Chile. Perfecto. Porque son regiones muy parecidas, tienen los mismos problemas, la gente se comporta relativamente igual, y además había una coyuntura en nuestra industria que eventualmente, no sé si será este año, el próximo año o cuándo, eventualmente las bolsas se van a integrar. A Bonnie ya le interesa mucho sí, ya le interesa el tema y quiere escuchar más de cerca. Oye, y a lo largo de esta experiencia lanzando Tree y todo, y conociendo a personas que ya habían experimentado el tema de lanzar un emprendimiento, de tener una startup, ¿qué consideras que financieramente hablando es clave cuando estás creando un emprendimiento o lanzando una nueva idea al mercado? A ver, es importante siempre saber cuáles son tus números. Esa es clave. Así como uno debería conocerse sus números como individuo, como persona, cuáles son cuántos son sus ingresos, si eres un asalariado, si eres independiente, ¿no? Cuántos son tus ingresos y cuánto estás gastando. Así como uno debería saber eso. En una empresa es lo mismo, pero en alto nivel. No, uno tiene que saber cuánto está generando y cuánto le está costando esta idea, este proyecto. Uno de los conceptos más importantes ya está enamorada. Uno de los conceptos más importantes en la industria de startups, de compañías pequeñas, es el concepto de runway, ¿no? Okay. Runway es... como pasarela en inglés. Como pasarela en inglés. Runway, lo que hace referencia es cuánto tiempo de vida tiene una startup con la plata que tiene en el banco. Entonces imagínate, la plata que tienes en el banco y cuánto estás quemando mes a mes, eso te da que tú tienes 12 meses para sostener la operación, 24 meses para sostener la operación. Perfecto. Y conocer tu runway desde un inicio es muy importante, ¿no? Porque cuando las startups caen, cuando los negocios caen, usualmente es porque se les quedó muy corto el runway, porque les queda 2 meses de vida, 3 meses de vida, 4 meses de vida. Entonces ya no decía ser posible sostener la operación a largo plazo. Y eso puede ser por un mal cálculo de presupuesto, ¿no? De lo que realmente necesitaban para poder sacar adelante ese proyecto. Exactamente. Muchas veces, especialmente en startups muy incipientes, puede ser, uno, por no conocer tus números. O sea, simplemente por no conocer. O sea, no ser la sumatoria básica. Y segundo, puede ser porque estás proyectando levantar otra ronda de inversión y quizás
se demora más de lo que tú esperabas. Correcto. Me hace acordar mucho ese concepto a cuando tenemos un fondo de emergencia como personas, ¿no? Sí. En nuestro presupuesto personal. Sí. Y no tenemos la información completa de cuáles son nuestros gastos reales y luego el presupuesto de emergencia de ser para 6 meses pasa a ser para 3, ¿no? Exacto. Y nos puede meter en un problema cuando estamos en esta fase de, oye, quiero renunciar a mi trabajo para lanzar un emprendimiento y se nos puede complicar un poco el tema. Así que, nuevamente, viene acá la relación entre la gestión financiera de una empresa con nosotros, que somos nuestra empresa más importante, ¿no? Entonces, hay muchos puntos en común. Y ahí, por ejemplo, es lo que dices, es clave desde el inicio conocer tus números y también ya cuando vas creciendo y eventualmente una empresa usualmente contrata a alguien que es cabeza de finanzas, esa persona tiene que tener mucha atención al detalle. No tiene porque a medida que la empresa crece... El detalle es importantísimo. Financieramente es importantísimo. No, porque a medida que la empresa crece, ya empiezan a complejizarse los ingresos, los costos, cómo se sostiene la operación. Y si no tienes a alguien que tiene esos números al micro detalle, yo no sé cómo hacen otras empresas que no tengan ese... O sea, nuestro gerente de finanzas se llama Cayo. Es un ex consultor, yo lo conocí, es una persona brillante. Y yo sé que no se le pasa un número. O sea, a él no se le pasa una coma, un punto, no se le pasa un cero, no se le pasa nada. Entonces eso nos da mucha seguridad a nosotros, ¿no? Porque cuando decimos que tenemos tantos meses de runway, tenemos tantos, punto tanto. Y toda la estrategia se arma en base a eso, ¿no? Exactamente, eso sostiene todo. ¿Y qué le aconsejarías a las personas, ya sabiendo esto, que igual ahí me quedan un montón de consejos, qué le aconsejarías a las personas que quieren lanzarse a invertir, ya sea en una startup, un emprendimiento, o empezar a invertir en un aplicativo como Tree o en la bolsa directamente a través de un broker? ¿Cuál sería tu mejor consejo como tú, persona que no solo ha creado ha sido parte de la fundación de una startup, sino también que es parte del mundo de la inversión, ¿no? Y que también debes tener tus inversiones? ¿Cuál sería así ese mejor consejo que les podrías dar? Para mí el mejor consejo es aprender y entender el concepto de riesgo y rentabilidad. Entonces, todas las inversiones tienen un componente de riesgo y un componente de rentabilidad potencial. Se le dice RIRE. Exactamente. Entonces, tú tienes un espectro de opciones, ¿no? Puedes invertir en una cuenta de ahorros, puedes hacer un depósito a plazo, puedes hacer un fondo conservador, un fondo mutuo, invertir en acciones, puedes invertir en criptomonedas en tu propia empresa. No hay distintas opciones, hay muchas opciones alternativas. Uno tiene que entender cómo quiere alocar su plata. Una es crear un negocio, invertir plata en un negocio es evidentemente más riesgoso que tener tu plata en un depósito a plazo. Correcto. Pero tu rentabilidad potencial puede ser bastante mayor. Correcto. Lo mismo pasa con las acciones contra los fondos, ¿no? Invertir plata en una acción puede tener bastante mayor rentabilidad que en un fondo conservador de renta fija, pero te puede dar posiblemente más rentabilidad. Entonces, uno tiene que entender este concepto de riesgo-rentabilidad y también tener comparables, ¿no? Saber cuánto renta un depósito a plazo en Perú, saber cuánto renta una cuenta de ahorros en Perú, saber cuánto te puede dar un fondo mutuo, saber cuánto pagan dividiendo las acciones. Entonces son muchas preguntas que uno puede empezar a hacerse y decir, oye, ¿yo realmente entiendo cuánto me paga la renta fija en Perú o no entiendo cuánto me paga? Claro. Porque si no tienes eso en mente, tú puedes decir, oye, ya, ¿sabes qué? Quiero invertir en este proyecto porque, no sé, me han prometido esta rentabilidad potencial. Sin conocer otras opciones. Sin saber qué más hay. Exacto. Y acá también se me viene mucho a la mente la importancia de la diversificación, ¿no? Exacto. Como conocer todas las opciones que tienes en el mercado y también no irte solo por una, Exacto. ¿no? Y ahí ir balanceando, como tú dices, tu riesgo y tu rentabilidad. Exactamente. Buenísimo. Diego, muchas gracias. Ahora nos vamos a ir a la parte del bonus. Diego, lánzame 3 errores que te han enseñado mucho a lo largo de este camino y que le podrías dejar como enseñanza a esta comunidad. El primero y más importante es olvidarse de los problemas de los usuarios. ¿No? Okay. Toda empresa, todo negocio, en su concepto más mínimo, está resolviéndole un problema o haciéndole la vida más fácil a un grupo de personas. Y si uno se olvida de eso, le va a costar mucho crecer. Y especialmente las startups. Entonces, uno siempre tiene que tener en mente y tener muy claro, no solamente muy claro, qué problemas le está resolviendo a los usuarios o cómo le está haciendo la vida mejor a los usuarios. Y eso nunca se te puede olvidar. Buenísimo. Lo segundo, especialmente cuando ya estás creciendo una empresa, es olvidarte de los problemas de las personas de tu equipo. Wow. El mejor feedback que a mí me dieron jamás, y esto fue después de años trabajando en distintas industrias, fue una vez en la startup en Tree, que un compañero me dice, Diego, yo creo que tú no conoces a las personas. Y yo le dije, ¿cómo así? O sea,
No, o sea, Los saludo todos los días. Lo que hacen, sé todo lo que hacen y sé en qué proyecto está cada persona, o sea, sé todo. Y me dice, sí, pero tú no sabes si tienen hermanos, si tienen amigos, Wow. tienen sus mejores amigas, cómo están sus papás. Y eso, felizmente, fue al comienzo que estamos creando el negocio. Y eso para mí fue un shock de realidad. Dije, en verdad no lo conozco. Y una startup, referente a una empresa pequeña, no solamente es, lo importante no solamente es el usuario, sino es toda la gente que cree en este proyecto. Totalmente. Y que tú estás ayudando a desarrollarse personal y profesionalmente. Totalmente. Entonces, siempre tener eso en mente te ayuda a tener un mejor equipo, y tener mejor equipo finalmente te da mejores resultados. Buenísimo. O sea, ese es el segundo. Y el tercero, y esto fue muy del 2021 para la industria, especialmente de startups, es tratar de crecer a toda costa. No olvidarse del runway, olvidarse de los presupuestos, decir, no, gastemos más en marketing porque tenemos que duplicar usuarios, gastemos más en Facebook, más en Google, contratemos a este influencer, contratemos a esta agencia, contratemos a este billboard en la calle, paguémosle a todos. Tratar de crecer a toda costa puede ser bastante peligroso porque te olvidas de conceptos básicos de negocios, te olvidas del concepto de cuánto es tu margen, te olvidas de cuánto te cuesta tener un usuario, te puedes olvidar de cuánto está... en la startup hay un concepto que se conoce como Unit Economics, que es margen de contribución finalmente, es cuánto te cuesta... Eso es lo importante. Exactamente. Entonces, tratar de crecer a toda costa puede ser interesante y a muchas startups les sirvió. Muchas startups les sirvió quizás hace varios años. Ahora puede ser bastante riesgoso, especialmente con esta coyuntura. Justamente algunas de las startups que han muerto hace poco fue por eso, ¿no? Por el crecimiento intensivo que quisieron tener sin pensar justamente en su margen, ¿no? En su margen de ganancia. Exactamente. Buenísimo, me encanta porque entonces nos enfocamos en el cliente, en sus necesidades, en nuestro cliente interno, que es nuestro equipo, que es lo más importante, y no perder de vista nuestros números, nuestra rentabilidad, y en ser estratégicos y no tan reactivos, ¿no? Exacto. Oye, sale esta oportunidad de invertir en este billboard, como tú dices, que en esta valla publicitaria, pero no, realmente no lo necesita y mis números no lo pueden pagar, así que no perdamos de vista eso. Y eso tiene un sustento detrás, que hace 2 años, en el 2020, el mercado, los inversionistas grandes, los fondos, te apreciaban por eso, te valorizaban por eso, porque tus números de usuarios iban así. Ahora ya no importa tanto. Calidad. Ahora importa la calidad, importa cuánto está tu margen, si está haciendo plata, si los usuarios te están retornando dinero. Y aquí yo soy muy de primeros principios, first principles. No, y el principio básico es una empresa tiene que hacer dinero. ¿No? Y si uno se olvida que una empresa tiene que hacer dinero, puede tomar muchas decisiones equivocadas, ¿no? Pero una empresa finalmente tiene que hacer dinero. 100%. Ahora vamos con 3 consejos. Esos fueron los errores que volcamos en 3 aprendizajes. Pero 3 consejos que así muy sencillos que les darías a las personas que quieren invertir, ya sea creando su propio negocio o quieren empezar a invertir en TRI. El primero es preguntar mucho. Preguntarle a personas en las que tú confíes. No, personalmente cuando en todo este camino de TRI, he preguntado infinitas preguntas a muchas personas que yo considero que conocen algo que yo no conozco. Entonces, siempre preguntar, por ejemplo, yo lideraba Growth en TRI, crecimiento en TRI. Hablaba con el ex-head de crecimiento en Rappi, hablaba con el ex-head de crecimiento en Frona, hablaba con el ex-head de crecimiento de tal lugar. Compartir aprendizajes. Aprender de sus errores, aprender lo que ya han vivido. No toda persona que te lleve, así sea 3 años o así sea 2 meses de tiempo en tu función, en tu industria, algo te puede enseñar. Y a veces uno puede decir, no, pero yo no conozco gente. Les escribes un mensaje de texto, un mensaje de correo, un mensaje en LinkedIn, pides un contacto en común, buscar gente, ese es el primero. El segundo... Creo que el primero y el segundo están muy relacionados a la curiosidad, pero el segundo es leer mucho. Libros, artículos, contenido de información de calidad. A mí me gusta personalmente leer mucho, me fascina leer y también leo mucho para la empresa. Parte de la cultura de TRI la hemos creado por libros que nos cuentan sobre cómo han sido las culturas de otras empresas. La cultura de Netflix, la cultura de Google, la cultura de... Empresas exitosas y sus buenas prácticas. Exactamente. ¿No? Y todo ese conocimiento está a la palma de la mano de cualquier persona. Si compras un libro, 100%. Importante saber de quién estás leyendo. No te vas a comprar el libro de las 5 clases de liderazgo por la persona X que nunca hizo nada. No, es importante saber quién está escribiendo el libro. Yo me digo más por los autores que por los títulos del libro, ¿no? Pero leer mucho me fascina y creo que es muy importante porque aprendes mucho, aplicas cosas para tu día a día, te hace reflexionar.
Entonces ese es el segundo. Y hoy en día siento que ya no hay tantas barreras para aprender, ¿no? O sea, si realmente no puedes comprarte ese libro, puedes buscar en Google resúmenes, puedes ver los videos en YouTube, pueden haber reviews del libro en YouTube y te cuentan el resumen. Y hay mucho tipo de contenido, ¿no? Hay podcast, hay canales de YouTube, 100%. y hay mucho tipo de contenido, ¿no? Por eso con esa cantidad de contenido disponible también es responsabilidad de uno saber qué contenido consume. 100%. ¿No? Saber qué contenido consume, de quién está consumiendo. Entonces es el segundo. No, creo que el primero y el segundo muy relacionados a la curiosidad, a las ganas de aprender, que para mí es quizás la capacidad más importante cuando uno quiere unirse o está haciendo una empresa, ¿no? Aprender constantemente. El tercer consejo. El tercer consejo es, y creo que está muy relacionado a los aprendizajes, ¿no? Pero es invertir mucho tiempo antes de contratar. O sea, invertir mucho tiempo en saber a quién vas a contratar. Invertir mucho tiempo en crear relaciones. Antes de traer a alguien como tu líder de estrategia, tu líder de producto, tu líder de operaciones, saber tu relación con él o con ella, cómo te interactúan, si eran amigas, eran amigos. Invertir mucho tiempo en las relaciones que tienes con las personas con quienes quieres ir en ese camino. Creo que la parte más, no sé si la parte más importante, pero un negocio temprano, una startup, bueno, que es una inversión, pues, todo nada, ¿no? Pero en cualquier camino, cualquier proyecto, siempre tiene altos y bajos. No siempre el camino es de arriba para abajo, arriba para abajo. Claro. Hay mucho reforzamiento positivo de cosas que salen bien y hay mucho reforzamiento negativo también. El cliente no te quiere, un mal review en tiendas, baja calificación, te dejaron de usar, alguien te gritó por el canal de soporte. O sea, hay mucho reforzamiento negativo también. Sí. Un fondo que te dijo que no te va a invertir, un fondo que te dijo que ese día no tiene futuro, un fondo que te dijo que no hay mercado. Necesitamos un equipo resiliente a eso, ¿no? Y uno tiene que aprender mucho a hacer introspección, pero también necesita un grupo de soporte con quien puedas hablar, con quien confíes. Y para mí, el resumen de qué persona contratar para un equipo es, tienes que contratar por talento, o sea, personas que te consten que son el mejor talento que tú conoces dentro de tu red. Y segundo, por confianza, ¿no? ¿Cuánto confías en estas personas? Y luego son igual de importantes, ¿no? Tener gente muy buena, pero también gente con quien confíes mucho. Y esa confianza puede tener muchas formas. Puede tener, por ejemplo, formas de que se pueden ir a rumbear juntos, tomarse una cerveza. Ese nivel de confianza, digamos. Que es casi que fraternal en muchos casos. Entonces, el tercero es invertir mucho en relaciones, especialmente en estos proyectos importantes. Diego, muchas gracias por todos los aprendizajes que nos dejas. Ha sido casi como leer un libro esta entrevista. Ha estado muy interesante. Sí quería conocer mucho de cómo funciona Tree, porque me parece que aporta mucho como ya lo había dicho, a la democratización y la oportunidad de las personas de poder empezar a invertir en Latinoamérica, que es parte de lo que nosotros también hacemos como educación financiera, y siento que ustedes están en el mismo camino y estamos juntos empujando el carro para que cada vez haya más independencia económica en las personas. Así que te agradezco un montón tu tiempo y espero que nos volvamos a ver y sigamos construyendo juntos. No, encantado de estar en el programa, encantado también de todo lo que tú estás haciendo, porque como dices, el Perú necesita mucha educación financiera y necesita mucha información sobre cómo ser autónomos financieramente, ¿no? Y creo que contenido como el tuyo ayuda a muchas personas y encantados de seguir ayudando. Muchas gracias. Gracias a todos por ver este video. Espero que les haya sido de mucha utilidad y nos vemos en el próximo episodio. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido por venir a mi canal. Era encantadísimo. Bienvenido por venir a mi canal para todo.